Buenas noches tengan todos. De nuevo sean bienvenidos a este curso sobre el profeta Isaías. Gracias por estar con nosotros, participando, enviándonos sus respuestas de sus cuestionarios, enviándonos sus tareas, enviándonos sus mapas, todo lo que se vincula al curso. Y en nombre del Instituto Bíblico Internacional de Texas, le damos la más cordial bienvenida a la realización de este estudio bíblico que vamos a estar realizando sobre el profeta Isaías. Estamos en la clase número 6 y corresponde ahora con el video número 2 de los capítulos 16, 17 y 18 del libro del profeta Isaías. Y como siempre, pues elevamos una oración a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por la oportunidad que nos das para estar aquí, para poder dar este curso, para que las personas que nos escuchan sean bendecidas y aprendan de ti, Señor. Gracias también por el Instituto Bíblico y por todos aquellos que de cierta forma colaboran y participan también. En el nombre de Jesucristo, Señor, elevamos esta oración y estamos confiados en ti. Amén y amén. Y como siempre, pues, al inicio de nuestras clases, les recuerdo mi correo electrónico, aliede7@gmail.com, y también compartimos la diapositiva relacionada al mismo. Vamos a colocar la diapositiva. Esperamos que aparezca en nuestro sistema y ahí la tenemos. Vamos a estar hablando un poco sobre la continuación de los juicios a las naciones. En este caso, estamos viendo la primera parte de los juicios a las naciones y continuamos con los moabitas. La última sección del capítulo 15 hablaba sobre los moabitas y seguimos con los moabitas. ¿Cuál es la causa del juicio sobre los moabitas? Su pecado de orgullo. Eso lo vamos a estar viendo en el capítulo 16, verso 6. Las consecuencias que trae sobre la nación está descrita en imágenes de juicio en los capítulos 16, en el capítulo 16, versos 8 al 10, vemos imágenes de llanto, destrucción de plantaciones, cese del canto y de las vendimias. Finalmente, pues, el abatimiento y la destrucción son las consecuencias del orgullo en los hombres y en las naciones. Los juicios contra Damasco y claro, y contra Israel, el reino del norte, podemos resumir en 5 aspectos importantes. Número 1, destrucción de Damasco profetizada en el capítulo 17, los versos del 1 al 3. La humillación de Israel, o comúnmente como se le llama en el libro de Isaías, la tribu de Efraín, por ser la más representativa, la más numerosa. Capítulo 17, versos de 4 al 6. Luego habla un poco de la conversión de Israel, que a pesar de que está profetizada su destrucción, pues aún así Dios habla de su futura conversión, dándonos a entender que Él aún tiene misericordia de su pueblo. Los capítulos 17, versos 9 al 11, pues revelan la ruina que Dios traerá sobre Israel, el reino del norte, y la derrota de los invasores que está siendo profetizada en esta sección del libro. Y por último, pues en el capítulo 18 tenemos un oráculo sobre Etiopía. Es un oráculo breve, se hace una breve descripción de los etíopes y Yahvé tiene previsto traer bendición sobre Etiopía y ellos estarán pues a sus servicios. Por lo menos hasta este capítulo no se plantean juicios sobre Etiopía propiamente dicho. Al contrario, al parecer se les ve relacionados con la adoración verdadera. Y como siempre, pues tenemos una lectura de la palabra de Dios basada pues en los capítulos que acabamos de describir. Y pues vamos a leer el libro del profeta Isaías en el capítulo 16. Dice así: envía cordero al Señor de la tierra,
desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los lados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregue a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, son Moab, sé para ellos escondederos de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente, en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Hemos oído la soberbia de Moab, dice la Escritura. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará. Gemiréis en gran manera, abatidos por las tortas de uva de Kir-Hareset, porque los campos de Hesbón fueron talados y las vides de Sigma, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos, habiendo llegado hasta Hazer, y se habían extendido por el desierto, se extendieron sus plantas, pasaron el mar, por lo cual lamentaré con lloro de Hazer, por la viña de Sigma, te regaré con mis lágrimas de Hesbón y de Ale, porque sobre tus cosechas y sobre tus siegas caerá el grito de guerra. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán ni se regocijarán. No pisará vino en los lagares del pisador. He hecho cesar el grito del lagadero. Por tanto mis entrañas vibraron como arpa por Moab y mi corazón por Kir-Hareset. Y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando vengas a su santuario a orar, no le valdrá. Es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo, dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será batida la gloria de Moab con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Profecía sobre Damasco, capítulo 17. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien las espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y los que queden de Siria serán como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaín. Y quedarán en él rebuscos, como cuando sacude el olivo 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. En aquel día mirará Jehová el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a los que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, las cuales fueron dejadas a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación, porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. En el día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Hay multitud de pueblos que harán ruido como estruendo de mar y murmullo de naciones que harán alborotos como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino.
Al tiempo de la tarde aquí turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Capítulo 18. Oráculo sobre Etiopía. Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en las naves de junco sobre las aguas. Andad mensajeros veloces y la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Porque Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces podará con podadera las ramitas y cortará y quitará las ramas. Y serán dejadas todas para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrá el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Entonces hemos visto aquí en los capítulos que hemos estudiado estos tres oráculos, dos de ellos que son dirigidos hacia algunas naciones, pues comúnmente enemigos de Israel, y uno dirigido hacia Etiopía, que aunque no se identifica en la Biblia comúnmente como un enemigo del pueblo de Dios, en algunas ocasiones parece tomar algunas incursiones hacia ellos, o a favor o en contra. Pero aquí en este oráculo, pues, apreciamos que la bendición de Dios parece venir sobre Etiopía. Sin embargo, vamos a comenzar, pues, nuestro análisis exegético y explicativo del capítulo 16. Fíjense que leyendo pues una versión comparada con Reina Valera, dice: envía a la hija del Señor de la tierra, y en Reina Valera dice: envía del Cordero al Señor de la tierra. Hay como una variación allí, quizás un problema de lectura de algunos manuscritos, o la preferencia de uno con respecto a otro. Los fugitivos, al entrar en Edom, cerca de Moab, caían bajo la jurisdicción de Judá, que al parecer dominaba entonces esa región. De ahí la necesidad de captar la benevolencia del Señor de la tierra, enviándole un tributo. Ya en otro tiempo los moabitas, hasta los tiempos de Mesa, tuvieron que pagar un tributo al reino del norte, a Israel. La embajada parte de la roca o cela, que suele identificarse con la actual Petra, ciudad excavada materialmente en la roca, y de allí su nombre de cela o roca. Otros toman cela como denominativo del país rocoso de Edom. Si leemos el versículo como está en el texto hebreo, envía un cordero o al soberano de la tierra, o tomándolo colectivamente enviar corderos, se alude a un donativo en especie, como lo habían hecho antes a los israelitas del reino del norte. El sentido es claro: se trataría de una embajada enviada a Jerusalén para captar la benevolencia del rey de Judá, Señor de la tierra. En cambio, si traducimos envía a la hija del Señor a la tierra, entonces aquí la hija sería en calidad de rehén a la corte de Jerusalén, enviada desde Sela, a donde llegaba el Señor de la tierra o príncipe moabita. Algunos comentaristas más bien creen que aquí se reflejaría el deseo de preservar a la hija
del príncipe del país sometido, para que no cayera en manos de los invasores. Por ejemplo, al traducir en la Vulgata emite agnum domine, dominatorem terrae, le da un sentido pues algo así como mesiánico que está fuera de contexto. La mayor parte de los autores hoy en día prefieren leer con el texto hebreo y entenderlo de un tributo en especie enviado al rey de Jerusalén para ganarle a su causa, recibiéndolos como fugitivos y desamparados. El profeta describe la triste situación de los fugitivos e invita a Judá a recibirlos humanitariamente sin entregarlos al invasor. Las hijas de Moab, aquí son las ciudades o habitantes de Moab, en general, no solo son mujeres. Los mensajeros urgen al rey de Judá a tomar una resolución rápida, protectora. Resuelve, decide, haz tu sombra como de noche en pleno día, oculto a los desterrados. Quieren que su persona sea como una sombra o garantía contra la persecución que aprieta como el calor en el mediodía. Su protección será tan benéfica como la sombra en pleno día. Hasta que acabe el opresor, cese el devastador y el trono se afirmará para siempre por la clemencia y se sentará sobre él en fidelidad en la tienda de David. Y vemos como la expresión hasta que acabe el opresor, cese el devastador y el trono se afirmará para siempre, hablando pues de la tienda, del tabernáculo de David, un juez que busque el derecho y esté pronto a la justicia. Estas palabras tienen un marcado sello mesiánico y por eso son extraños en la boca de los enviados moabitas. Muchos autores creen que son expresiones adulatorias orientales para ganar la voluntad del rey de Jerusalén. Otros, en cambio, creen que estas palabras podrían ser una especie de adición del propio profeta, que en la devastación de Moab veía también las devastaciones futuras que sufriría Judá y un remedio para ellas. Por asociación de ideas, el profeta también tomaría estas palabras de los moabitas para proyectarse sobre una época mesiánica en que cesarían la opresión y la devastación, instaurándose un reino de paz basado en la búsqueda de la justicia, y parte pues de los gobernantes también estaría influenciado por esa época pues, donde el reino de Dios iba a manifestarse. Desde luego podemos decir que los profetas padecen como de una verdadera obsesión mesiánica como solución a todos los males de su tiempo. Por ello, instintivamente, miren hacia aquel venturoso horizonte mesiánico futuro, razón histórica del pueblo elegido, siempre que se avecina una crisis nacional. En ese caso, la palabra país tendría un sentido general sin referirse solo a Moab o a Judá, sino a todo país que sufre alguna injusticia y que en una época que Dios ha de traer sobre toda la humanidad, pues gozarían de los beneficios de una justicia auténtica. Pues tenemos ya, digamos así, en cierta forma, esto parte de lo que sería lo que Dios ha dicho sobre Moab. Pero llama la atención de lo que Dios habló sobre Moab, ¿cuál es la causa de lo que le ha ocurrido? Y pues se habla del orgullo. Y las imágenes que encontramos allí, pues, revelan la magnitud del juicio que se ha preparado, de modo que la desolación y las huidas de las personas a ese territorio de Judá o de Edom son bien descritas aquí. Hay llanto,
hay destrucción de plantaciones, típico en las invasiones de aquella época. Obviamente, todo lo que producía o lo que era necesario para darle ese toque de alegría a las vendimias, como el canto, pues eso iba a cesar juntamente con las vendimias. En fin, como enseñanza central, pues, diríamos que el abatimiento y la destrucción son las consecuencias del orgullo en los hombres y en las naciones. Vamos a estar hablando un poco también sobre Damasco. Recuerden que Damasco era la capital de Siria, y Siria se había confederado con el Reino del Norte para invadir o atacar a Judá. Comúnmente este oráculo se suele fechar hacia el 735 a.C. y poco después de firmarse la alianza de Resín y de Peca de Samaria, antes de iniciarse las hostilidades contra Judá. Es un tópico en la literatura profética el fustigar las alianzas políticas del pueblo de Dios con los pueblos circunvecinos, por las consecuencias pésimas que ello acarreaba a los intereses de la fe de ellos. Samaria se había coligado con los sirios, formando una alianza contra el posible invasor asirio. Y pues se pronuncia el oráculo sobre Damasco, que ya habíamos leído en el capítulo 17. Y dice, fíjense, ved a Damasco borrada del número de las ciudades, no es más que un montón de ruinas, dice nuestra versión Nácar Colunga. Damasco será borrada del número de las ciudades y se convertirá en majada de bestias que camparán, bueno, como dice, en sus respectivos campos sin que nadie los despierte o los moleste. Es el mayor castigo para una ciudad orgullosa. De nuevo nos encontramos aquí con expresiones estereotipadas en la literatura profética para expresar la desolación de una ciudad. Históricamente sabemos que Damasco fue devastada, pero no reducida a ruina, como para quedar solo una majada de bestias. Los profetas tienden o hacen como una especie de cliché para expresar la desolación ideal, la máxima destrucción, anunciar la conversión de las ciudades en pastizales de bestias, y así lo aplican a casi todas las invasiones. O sea, es una forma estereotipada de hablar sobre los juicios que iban a venir sobre determinadas naciones. Como Damasco era aliado de Efraín, o Samaria, como también se le conoce, de ahí que esta corra la suerte de aquella. Cesará de Efraín la fortaleza. Efraín, conocemos que era la tribu principal del reino del norte, estaba formado por 10 tribus, pues la tribu de Efraín era la del mayor número de habitantes. Y pues ella aparece como sinónimo de Israel o del reino del norte, o como sinónimo de Samaria. La fortaleza de Efraín, pues esta se apoyaba en Siria, y como que dice, para formar una especie de alianza contra los ejércitos asirios que venían como una gran potencia a apoderarse de esas regiones. Una vez caída pues aquella, Israel queda sin defensa y expuesto al ataque directo. La caída de Siria trae como consecuencia la invasión de Israel, que será diezmado en su gloria. Estamos hablando del reino del norte, en su prestigio nacional y enflaquecido en la grasa de su carne, es decir, en la parte selecta social. Su situación se asemejará al del olivo, que solo le quedan algunas bayas en la copa y en las ramas por el efecto del invasor, que hará el papel del segador que recoge las mies en el valle de Refaín, en el valle de los debilitados. La depresión al sudeste, Refaín es una depresión que queda al sudeste de Jerusalén. El profeta da
por conocido ese valle y por eso parece que habla a los habitantes de Jerusalén. Y como garantía de la profecía está el Dios de Israel. El profeta busca esta denominación para hacer resaltar que el castigo viene del Dios nacional, que ama a su pueblo y por ello le envía el castigo purificador por medio de la invasión. Pero también vemos que en cierta forma aparece, como aparece en los oráculos anteriores, como una especie pues de interludio profético. Se interrumpe el oráculo de juicio y aparece un oráculo dotado de misericordia o restauración. En aquel día se volverá el hombre hacia su hacedor. Sus ojos mirarán al Santo de Israel y no se volverán a los altares, obra de sus manos, no mirarán a los que hicieron sus dedos. Y todas estas cosas que vimos en la lectura de Reina Valera. A pesar de los juicios que Dios envía sobre el pueblo de Israel, queda siempre un resto, un remanente fiel, sobre el cual Dios derrama su misericordia, como recordamos la escena de Elías antes de subir al Carmelo, ¿verdad? Donde Yahvé le dice y donde Elías piensa que él ha quedado solo, y Yahvé le dice que no, que todavía queda un grupo de personas, un número de personas determinado, y a ese número unas 7.000 almas que todavía no se han postrado ante Baal. De esta manera, pues, aquellos que todavía permanecen fieles, sobre esa fidelidad, pues, Dios se volverá a ellos, a pesar del juicio que pudo haber enviado sobre toda la nación, y Dios tendrá misericordia de ellos. Pero de repente aparece de forma normal, como ya se venía haciendo, se interrumpe lo abrupto del oráculo de restauración y de nuevo reaparece el oráculo de ruina y habla de que las ciudades fuertes serán abandonadas como las de los amorreos y de los heveos, y así Dios pues comienza a narrar una escena de juicio sobre Israel. Las ciudades de Israel van a quedar como las de los pueblos que fueron exterminados por ellos cuando llegaron a Canaán con Josué. Todo va a quedar desolado y la razón de ellos será el olvido de Dios, el culto idolátrico a las divinidades cananeas y fenicias, como Adonis, que no solamente era una deidad griega, sino que también se adoraba en otros pueblos y quizás con otros nombres, y gozaba de una devoción especial entre mujeres. De hecho, algunos dentro de las mitologías confunden a Adonis con Tammuz o con algunas otras deidades, pues, de las regiones. Entonces, por haberse el pueblo involucrado, pues, en este tipo de adoración, pues Yahvé está decidido, porque él es muy celoso de su gloria, a traer el juicio sobre aquellos que olvidaron la alianza y la adoración verdadera. De repente tenemos pues que aparece un fragmento un poco distinto. Recuerden, como les había dicho yo al principio, no todos los oráculos tienen un orden cronológico o lógico, sino que van apareciendo en la medida en que el compilador iba colocándolos, y aparece un fragmento que son los versos del 12 al 14 que posiblemente puedan hacer referencia a la invasión de Sennacherib. Dice: hay del estruendo de muchos pueblos, braman como el bramido del mar, estrépito de naciones, como estrépito de aguas copísimas, y le increpa y huyen lejos, aventado como el tamo de las montañas ante el viento. Y así se van describiendo, como ya lo habíamos dicho, pues la descripción aquí altisonante del profeta sobre una invasión en masa se adapta bien a la situación de la invasión de los ejércitos de Sennacherib, que avanzaba como impetuoso, como bramido, como estrépito,
y Dios le sale el encuentro, le increpa y huye lejos. ¿Okay? Entonces vemos que hay como en cierta forma un atisbo del oráculo y de las situaciones que se despliegan más adelante a partir del capítulo 36, cuando Sennacherib llega con sus ejércitos. O sea, desde esta perspectiva. Pero también, si lo vemos desde la otra perspectiva, podríamos afirmar que pues a través de esta multitud de ejércitos, el juicio sobre Damasco y sobre el reino del norte pues sería inclemente. Y pues las ciudades iban a vivir este drama de la invasión tal y como aquí se está describiendo y con las imágenes que se están reseñando. Y avanzamos un poco más sobre nuestro estudio y vamos al capítulo 18 y notamos un oráculo sobre Etiopía. Quizás este oráculo puede colocarse entre el 705 a.C. al 701, en que era inminente la amenaza de la invasión a Siria. No Siria, ya de los sirios ya hablamos, ahora estamos hablando de los asirios. El motivo es una embajada proveniente de Etiopía, quizás de parte de su rey, probablemente Sabaca, que reinó entre el 711 y el 700 a.C., y que pretendía conseguir la ayuda de Judá en una liga contra Siria. El profeta amablemente le invita a volver a su país, diciéndole que Dios se encargará de destruir a Siria sin concurso humano. Solo hacía falta una confianza ciega en Yahvé, como Dios nacional de Israel. Pues vemos que hay aquí algunas cosas que describen la tierra de Cus o la tierra de Etiopía. Y la exclamación inicial es traducida por ahí. Y como les había dicho cuando estudiamos el capítulo 5, el ay podría ser una expresión para acompañar una elegía, para acompañar un lamento, como también como una especie de saludo o para incluso expresar simpatía. Hay una palabra que dice tierra del zumbido de alas de mosquitos, pues Etiopía era famosa por la infección de sus mosquitos que pupulaban en torno a los ríos. Algunos ven la palabra hebrea empleada aquí, silsal, una expresión a la mosca set, detrás de los ríos. El Nilo con sus afluentes, el Nilo blanco, el Nilo azul y el Atbara. La expresión detrás debe entenderse de modo general. Según la Biblia, Cus, o como se traduce en Reina Valera, Etiopía, estaba al sur de Asuán, en la primera catarata del Nilo, el actual Sudán. Mensajeros por el mar en naves de junco eran los tradicionales barcos de papiro que surcaban el Nilo. Por eso el mar puede referirse al río Nilo. De todos modos, el profeta solo quiere decir que vienen de lejos por vía marítima o por vía fluvial. El profeta invita a volver a los embajadores. Id, veloces mensajeros, al pueblo de elevada talla y piel brillante. La caracterización es perfecta al tratarse de una raza africana negroide, como los actuales sudaneses, con un color negro bruñido tirando a bronce. Isaías les comunica el mensaje que han de llevar a su pueblo, pero este mensaje interesa a todos los pueblos, los moradores del mundo. Cuando se levante la bandera y suene el sofar o la trompeta, deben estar atentos para contemplar cómo Yahvé hace su gesta, que es lo que ha revelado al profeta. Dios contempla sereno desde su morada celeste, esperando que maduren los acontecimientos históricos, como el sol que con sus rayos va madurando las cosechas, o como nube de rocío que acelera, que va hasta que cuando ha terminado la floración, o sea, interviene en la historia,
da un sesgo de nuevos acontecimientos. Dios espera pacientemente que Asiria vaya colmando su misión, la misión de juicio que Dios le encomendó, y que vaya realizando el plan que ha sido previsto por él. Y cuando ésta crea llegar al momento de conseguir el fruto pleno de sus conquistas, Yahvé interviene, frustra totalmente sus planes, quitará y arrescará las cepas, es decir, le infligirá una total derrota, y los cadáveres de sus guerreros quedarán en los campos expuestos a las aves de rapiña, y será tal la abundancia de cadáveres que las aves de rapiña y las alimañas tendrán comida para el invierno y para el verano. Entonces, vemos que Dios pues está anunciando que Él se encargará de los asirios e invita a los etíopes a regresar. Pero también está planteando de que de Etiopía, fíjense, dice: en aquel tiempo será traído ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. O sea, Dios va a permitir que ellos también traigan la ofrenda a Yahvé. De esta manera, pues, vemos al Señor revelando sus planes contra las naciones, contra aquellas que abusan de su poderío, contra aquella nación como el pueblo de Israel que no fue fiel al pacto y a las promesas. Y vemos también cómo Dios pues va a traer su bendición a aquellos que quieren prestar ayuda desinteresada, a pesar de que de repente tienen cierto temor por las invasiones que pudieran venir de ejércitos de enemigos comunes. Pues a los pueblos que quieren prestar ayuda a Judá, Dios les dice: no, no es necesario, yo me encargaré, no se preocupen, y gracias por este apoyo, yo sé que de ustedes van a venir gente que también va a ofrecer sacrificios en Jerusalén. Gracias una vez más por estar con nosotros, por participar de este curso. Que el Señor continúe bendiciéndoles abundantemente.